intentaré estar como mínimo a la altura. Como os decía Pepe, yo soy un gestor. Lo digo porque no soy ni un académico ni un político y os voy a contar lo que creo que os puede interesar, que es la experiencia de un gestor, y os hablaré mucho de modelos de provisión desde mi experiencia. Todo lo que he dicho es más o menos verdad, excepto lo de que soy joven. No, eso no es verdad, llevo 30 años dirigiendo hospitales, con lo cual tengo mucha experiencia en la gestión, con lo cual os explicaré la experiencia de un médico gestor con los modelos y el punto de vista de un médico gestor. Básicamente, el objetivo principal que tengo es la reivindicación de la gestión. Soy un gestor que reivindica la gestión sanitaria. Soy un apasionado de la gestión sanitaria y toda mi argumentación va dirigida a la reivindicación de la gestión sanitaria, explicando evidentemente el modelo catalán, que es lo que me han propuesto. Pero os he preparado una cierta introducción y pido disculpas porque seguramente os explicaré conceptos que ya conocéis, pero creo que es importante que os enmarque la gestión, lo que es y lo que no es. Entonces he preparado una introducción. Como vamos justo de tiempo, pasaré rápido alguna de las diapositivas, haré una cosa que a mí no me gusta nada, que es que pasaré diapositivas que están. No sé si después os pasan las presentaciones, pues si os las pasan veréis que hay bastantes más diapositivas de las que os enseñaré. En cualquier caso, creo que era interesante para este objetivo, estos son los objetivos de este módulo del máster, capacitar, bueno, yo no creo que capacitar, explicar a los participantes las experiencias de gestión público-privadas. Y este es el guión que os he preparado. Una introducción a los sistemas sanitarios públicos para enmarcar la gestión. Después os hablaré del sistema sanitario y después, a propósito del sistema sanitario catalán, de la provisión de los servicios del sistema catalán, unas ciertas conclusiones de por qué, en mi opinión, bueno, y basándome en estudios de Pepe y Carmen, por qué creo que la gestión es importante. Y después intentaré dejaros tiempo para el debate, no veo la hora, con lo cual iré consultando. Bien, sistemas públicos. Simplemente un recordatorio, insisto, de cosas que ya sabéis, pero que es importante para un gestor. Los conceptos de equidad, efectividad o eficiencia son conceptos fundamentales en los sistemas de salud y en la gestión. Creo que es claro que es cada uno de ellos, pero creo que es importante que recordemos que equidad es que un ciudadano recibe los servicios que necesita, no igualitario, es distinto, que una cuestión es efectiva o eficaz según si es en el medio real, si se obtienen los resultados esperados y ahí voy. Y una acción es eficiente, esto no es una variable absoluta, sino que es un gradiente entre resultados y recursos, ¿vale? Con lo cual una acción es eficiente si consigue los resultados con el uso óptimo de recursos. 3 niveles, macro, meso, micro, seguro que estáis muy acostumbrados a esta clasificación y os voy a hablar básicamente, no exclusivamente, pero básicamente del meso, de la gestión de centros que prestan atención sanitaria pública en nuestro caso. Y esta es una conclusión, propuesta, descripción, no, esto no es academia, esto es punto de vista. Creo que la macrogestión, su objetivo fundamental, no exclusivo, evidentemente la política sanitaria, básicamente su motivo de ser es la equidad, en el sentido amplio de la palabra, insisto, prestar el servicio sanitario a que necesita, a los ciudadanos que lo necesitan. Esto es una responsabilidad política. La mesogestión, su objetivo, nuestro objetivo es la eficiencia. Nuestro objetivo es optimizar el máximo de resultado con el óptimo, no digo mínimo, con el óptimo de recursos. Y la clínica, lo que os dedicáis, creo, algunos de vosotros, vuestro objetivo es el resultado, es la eficacia o la efectividad. La gestión importa. ¿Por qué iré reivindicando la gestión importa? Yo soy uno de los fundadores, con gente que ha pasado por aquí, con la actual consejera, con Manel del Castillo, de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, que es una sociedad académica, no es una agrupación de directivos, es una sociedad académica de gestión que depende de la Academia de Ciencias Médicas, y nuestro lema, después veréis por qué, es la gestión importa.
A sistemas sanitarios, y esto os lo introduzco, insisto que ya lo conocéis, seguro que os han hablado de los modelos sanitarios, del Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Seguridad Social, el Sistema Liberal. Los tres modelos, que no existen puros en ninguna parte, pero que son los modelos generales, responden básicamente su definición a las tres preguntas. ¿Quién tiene derecho a este servicio? Es decir, la cobertura. ¿Quién y cómo se paga este servicio? ¿Y quién presta este servicio? Son conceptos distintos que definen, en función de la respuesta a cada uno, cuál es el modelo. Este es el mapa europeo de servicios, de modelos sanitarios. Veis que más o menos por superficie media Europa está cubierta por sistemas de seguridad social y el resto, entre los cuales nosotros, somos sistemas nacionales de salud. Y último concepto de introducción, insisto que creo que os estoy marcando para decir, voy a hablar de gestión, voy a hablar de esto y de lo que no voy a hablar es que existe. El debate de la confusión sistemática, y pongo confusión con interrogante porque a veces no es un debate de confusión, sino es un debate mediatizado, ideologizado o por intereses, entre el concepto de público y privado. ¿Vale? A unos alumnos que tengo del máster en Barcelona y en Madrid, sobre todo en Barcelona, les pregunto, ¿tú trabajas en un centro público? Entonces todos dicen sí, no, sí. Y entonces le digo, excepto unos, os habéis equivocado en la respuesta, sea cual sea. Porque la respuesta correcta es depende. ¿Qué me estás preguntando? ¿Vale? La respuesta es, ¿trabajas en un centro público al cual tienen derecho los ciudadanos a acceder con cobertura de financiación pública? ¿Trabajas en un centro público que está financiado con recursos públicos? ¿O trabajas en un centro público que el propietario de la estructura y el gestor es público o privado? En función de estas preguntas, pues el sistema público es aquel que tiene derecho a todos los ciudadanos, ¿vale? Que está financiado con recursos públicos, y recuerdo, y os decía, yo soy un gestor, no soy un político. Recursos públicos quiere decir de todos, no de la administración los administra, ¿vale? Recursos de los ciudadanos que le damos, además le damos en función, y esto seguro que os lo han contado, es uno de los sistemas más potentes de redistribución que hay en nuestro país. Aportamos en función de lo que ganamos y recibimos en función de lo que necesitamos. Es un sistema claramente redistributivo, ¿vale? Que es un dinero de todos. ¿Y quién lo presta? Pues depende. Y esto será mi argumento, centros públicos o centros privados. ¿Cuál es el sistema privado? Aquel que tiene acceso solo los ciudadanos que lo pagan, ¿vale? Que a través directamente o a través de mutuas o de aseguradoras se financia con recursos privados, y que lo prestan mayoritariamente centros privados, pero ocasionalmente también hay centros parcialmente que prestan servicio privado. Es decir, la diferencia entre público y privado es esta, con lo cual, si os preguntan en qué centro trabajáis, o es público o vuestro centro, tenéis que decir depende. Bueno, en Cataluña tenemos que decir depende. En el resto del Estado veremos que seguramente la respuesta es más clara. Vale. Segundo concepto de introducción, no sé cuánto rato. Vale. Habréis oído alguna vez, cada vez menos, pero durante mucho tiempo se decía que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, o casi. Algún político más modesto decía casi tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Bibliografía 2018-2020, España tiene la más eficiente de Europa y la tercera mejor del mundo. El Foro Económico Mundial, España es el título de mejor sanidad del mundo. Pero entonces llega el COVID y resulta que el COVID nos ilumina, y resulta que si España fuera la mejor sanidad del mundo no necesitaría héroes, o el estado de salud del Servicio Nacional de Salud cada vez más desgastado. Y alguno de los artículos dice, teníamos un regalo que se dio al pueblo español en el sistema público, pero este regalo está degenerando porque está diseñado en el siglo XX y estamos en el siglo XXI, ¿vale? Es decir,
aquí os hago la misma reflexión que se hacía con el público y privado. ¿Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo? Primero, lo siento, no. Pero en cualquier caso, la respuesta es depende de qué me estás hablando. ¿De qué me estás hablando? Un sistema sanitario, tenemos que preguntar si es accesible, universal, equitativo. ¿Vale? Esta es la variable principal. Aquí somos muy buenos. Nuestro Sistema Nacional de Salud es de los mejores en este aspecto. ¿Tiene en cuenta las expectativas del ciudadano? Hombre, va mejorando, pero no demasiado, lo digo sinceramente, digo con la experiencia. ¿Genera satisfacción a los profesionales? Bueno, lo sois vosotros. Tenemos un sistema donde mayoritariamente los profesionales que trabajan en el sistema público tienen compromiso con sus instituciones, son felices, se sienten bien pagados, etc. ¿Es efectivo? ¿Todo aquello que hace aporta valor? ¿O estamos haciendo cosas en el sistema sanitario que no aportan valor y a la inversa no estamos haciendo cosas que sí que lo aportarían? ¿Tenemos un nivel de I+D, transformación digital? Y los dos, sobre todo los que os voy a hablar yo, ¿vale? ¿Es eficiente? Recordar, eficiencia es resultado versus recursos utilizados. ¿Y está bien gobernado y bien gestionado? Esta es la pregunta. Si fuéramos los mejores en todos, podríamos decir sí, tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Mala noticia, no lo somos. ¿Por qué no lo somos? A pesar de que tenemos, insisto, un muy buen sistema sanitario, porque es universal y accesible. Insisto, aquí es donde estamos objetivamente en los países donde más la sanidad es un elemento de accesibilidad y de redistribución social importantísimo. Es eficiente, y después hablaremos del concepto de eficiencia, porque el gasto per cápita, como os habrán contado, comparativo con los países que nos gustaría comparar, es bajo. También es relativo, porque si nos comparamos con el tercer mundo gastamos 50 veces más. Si nos comparamos con Estados Unidos, gastamos 50 veces menos, pero en cualquier caso, comparado con los países de nuestro entorno y de nuestro ámbito de modelo social, somos muy eficientes. De calidad, tenemos un sistema de calidad por muchos motivos. El principal, porque tenemos muy buenos profesionales. Tenemos una escuela de formación de profesionales sanitarios muy buena. Cualquier médico, enfermera o profesional sanitario puede trabajar en cualquier sitio del mundo y, de hecho, lo hacen. Y es efectivo porque los resultados en salud que tenemos, la salud de la población en nuestro país es buena, con matices. Es mejor el resultado de la salud en abstracto que la salud en los últimos años de vida. En cualquier caso, tenemos un buen sistema sanitario, pero tenemos muchas cosas a mejorar. Insisto, lo que estoy intentando decir es la gestión tiene que solucionar su trabajo para mejorar todo esto, solo su parte. ¿Por qué hay estudios no diseñados por la Universidad de Granada y la Escuela de Salud Pública, con lo cual no son muy buenos? ¿Por qué dicen que somos la mejor sanidad del mundo o que éramos la mejor sanidad del mundo? ¿Conocéis este gráfico? Bueno, no sé de qué año es, pero más o menos estará por ahí. Esto es la esperanza de vida comparativa de los mejores y los peores países del mundo en esperanza de vida. España es la tercera, con una media de 82,83 años de esperanza de vida, y las mujeres españolas estáis por encima y los varones españoles estamos un poco por abajo. Las mujeres, no sé si cuando comparan, incluso sube. ¿Ese criterio de género se cumple en todos ¿Perdón? países? ¿Ese criterio de género se cumple en todos los países? Perdón por interrumpirte. ¿En todos los países las mujeres viven más que las mujeres? Creo que mayoritariamente sí. Es una característica histórica de décadas. Eso cambió con la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, las mujeres tenían una esperanza de vida inferior a los hombres, fundamentalmente por la mortalidad del parto. Pero con la revolución del siglo XIX las cosas cambiaron. Vale. Perdón, no os lo he dicho antes, pero interrumpirme cuando queráis. Como mucho lo que os diré es, esto te lo contestaré después, pero si creéis que me podéis interrumpir no hay ningún problema. Bueno, en cualquier caso, esperanza de vida altísima, top mundial de esperanza de vida. Insisto, no tengo el gráfico aquí, la calidad de vida de los últimos años bajamos en el ranking, Es decir,
vivimos mucho, pero los últimos años de vida no estamos tan bien como muchos otros que viven menos, pero que sus últimos años de vida tienen mucha más calidad. ¿Qué pasaba con los estudios que decían que somos la mejor sanidad del mundo, el tercero, el más eficiente? Recordad que os he dicho que gastamos poco, 1.800 euros aproximadamente por persona año en sistema público, y vivimos mucho. Si solo analizas estas dos variables, no salimos del ranking. De ahí viene mi argumentación de decir, sí, bueno, sí, pero es que un sistema sanitario y la salud es mucho más que la esperanza de vida y el gasto sanitario. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, el sistema sanitario, según los estudios, incide entre un 20 y un 25% en la salud de la población. Es decir, entre el 75 y el 80% está lo que dice en el código genético, el código postal, etc. Todas las variables, la salud pública, que inciden en la salud de la población. Es decir, ¿por qué vivimos 83 años? Pues un 20% por el sistema sanitario, o un 30%, pero un 70% por el país donde vivimos, por la alimentación, por la calidad del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Tenemos el mejor sistema sanitario? Hombre, depende. El 40% de la población cree que el sistema sanitario en el 2022 necesita cambios o radicales o importantes, ¿vale? Es decir, la mitad y cada vez hay más que dicen que necesitan cambios. Eficiencia. Los que sois esto es de médicos, el MEDSCEP hace análisis comparativos de salario yo creo que de otras profesiones sanitarias. Este es muy potente y además es muy interesante. ¿Es eficiente el sistema? Perdonar la simplificación, no es barato, porque es distinto, ¿eh? Recordar, eficiencia es resultado respecto a gasto. El gasto, si es bajo, porque paga mal a los profesionales, yo no le llamaría eficiencia a eso, ¿vale? Igual desde el punto de vista académico sí, pero cuando comparas los salarios, resulta que, bueno, Estados Unidos juega, como sabéis, los salarios médicos, esto es el salario a dólares de paridad económica, perdón, no sé. Es decir, comparando comparables, ¿vale? En Estados Unidos un médico gana 316.000 dólares al año, en el Reino Unido 138.000, en Francia 98 y en España 57. ¿Vale? Además, primaria hospital, los de primaria aún menos que los de hospital. Pero paradójicamente, ya miraréis si os interesa, es muy interesante este estudio. Somos masoquistas, porque a pesar de esto los médicos queremos seguir siendo médicos. Es decir, pregunta, si volviera usted a tener que estudiar, ¿volvería a hacer medicina? Y dicen sí, mayoritariamente, no sé qué. Mira, un 86%. Somos médicos y masoquistas. Esta es la fotografía. ¿Por qué gastamos 1.800 euros por persona al año? Por muchos motivos. Uno de ellos, porque pagamos muy mal a los profesionales del sector público, los profesionales clínicos. Y además tenemos una situación de una desproporción comparativa de la composición de profesionales entre médicos y enfermeras. Este gráfico, que es de un estudio muy interesante que ha hecho el National Health Service para compararse y hacer autocrítica, hacen mucha más autocrítica que nosotros y hacen mucha más política de evaluación y mejora que en nuestro país. Resulta que estamos por encima de la media en médicos, pero estamos muy por debajo de la media en enfermeras. Es decir, tenemos una desproporción comparando. Todas estas informaciones después se han de analizar y rascar, pero en cualquier caso la fotografía global es esta. Y esta me parece que es de las últimas que os hago de la introducción. Creo que era necesaria esta introducción para una variable clave, y esto seguro que también os lo he explicado. Esto es prepandemia. No la he actualizado porque la pandemia, desde el punto de vista macroeconómico, ha hecho algún artefacto. Resulta que el 2021 en España se gastaba un gasto sanitario respecto al PIB altísimo. Bueno, eso es un artefacto. Evidentemente, durante la pandemia la Administración echó todos los recursos necesarios para hacer frente. En cualquier caso, por eso he dicho, la foto post-pandemia normalizada será muy parecida a esta. Esto es el porcentaje del PIB
que gastan en sanidad los diferentes países. Los colores son los distintos modelos de Servicio Nacional de Salud o de Sistema de Seguridad Social. La primera columna es cuánto de la riqueza del país gastamos en salud, esto seguro que os lo han contado, pero hay la última columna es seguramente aún más interesante. La primera columna dice España gasta 8,9 de su PIB, Suecia un 11, Francia un 11,2, Alemania un 11,4, Irlanda un 7 y Grecia un 7,8. Es decir, gastamos la franja baja de los países con los que creo que nos podemos comparar. Pero mirar la última columna. De este 8,9, ¿cuánto es gasto sanitario público y cuánto es gasto sanitario privado? ¿Cuánto es gasto sanitario público? Insisto, independientemente de quién presta el servicio, ¿eh? ¿Cuánto es dinero de los ciudadanos que pagamos vía impuestos? Nosotros vía impuestos, los sistemas de seguridad social vía recaudación. En cualquier caso, ¿cuánto va al sistema público? Fijaros que cuando quitamos solo el 71% de nuestro gasto total se dedica a sanidad pública, ¿vale? Un 29%, prácticamente un 30% es sanidad privada. Mirar Suecia. Suecia destina 11 puntos de su riqueza a sanidad, pero destina el 84% de estos 11 puntos a sanidad pública. Esto es un indicador de, creo, y esto insisto que estoy en un entorno que me da vergüenza decir determinadas afirmaciones, pero cuidado porque esta cifra, además, esto es 2018, ahora este 71 seguro que está por debajo, es decir, el gasto privado está creciendo más que el gasto público. Que es lo que esta es la que esto. Cada vez más población, cada vez más ciudadanos. Esto era, no recuerdo el año aquí, mira, en el 21, el 25% prácticamente de la población, y 25% de la población, como sabéis, no es estructura económica alta, porque no hay 25% de estructura, es decir, mucha población no de clase económica alta, opta por una financiación privada de su sanidad. Este porcentaje está creciendo año a año, ¿vale? Esto es un síntoma, para mí claro, de que tenemos un problema grave en el sistema público. En definitiva, y acabo creo la introducción, tenemos un sistema que tiene que hacer frente a una realidad, por cierto, a una realidad que siempre es cambiante y que además de los problemas de envejecimiento, etcétera, etcétera, que ya conocéis, tenemos que resulta que nos hemos enterado que podemos tener pandemias, tenemos una situación donde la transformación digital, y yo opino que la inteligencia artificial va a transformar muchísimo muchas de nuestras profesiones, y que tenemos un problema medioambiental que evidentemente no os argumentaré, pero que conocéis. En definitiva, ¿tenemos un buen sistema de salud? Sí, pero cuidado porque o le ponemos más dinero al sistema público y mejoramos la gestión, y esta era la argumentación, o el sistema decaerá a menos de que ya esté decayendo. Insisto, el síntoma de que cada vez más ciudadanos de nuestro país opta por un sistema de financiación privada es un síntoma que puede hacer tender el sistema a que, si esto se hace mayoritario, el sistema público tendirá a ser un sistema, no quiero decir de beneficencia, es decir, de aquellos que no se lo pueden pagar. Y esto sería la degeneración del sistema. Introducción, final de la introducción. Cataluña, ahora voy a Cataluña. Todo esto es para decir, la gestión importa mucho, no es toda la gestión, hay mucha política sanitaria. ¿Y qué ha pasado en Cataluña? De Cataluña no os voy a contar el modelo sanitario, los planes de salud, etcétera. Os voy a contar el modelo de provisión de servicios, que es el elemento diferencial. En el resto, yo no identifico, ahí hacen cosas mejor, cosas peor, diferencias. ¿En qué es diferencial el sistema sanitario catalán? En el modelo de provisión de servicios, en quién presta el servicio sanitario público, ¿vale? Matización, os estoy hablando del sistema público, aquel del gráfico, el sistema de financiación pública y cobertura universal. Hay un sistema privado de financiación privada que existe, que es muy bueno y que tiene su modelo, que es un modelo de contraprestación de aseguramiento. Os estoy hablando del sistema público, de cobertura del sistema público.
Esto es el gráfico de la transferencia de las competencias. Aquí vosotros y nosotros fuimos los primeros. Cataluña, recordar, transición democrática 70, si no recuerdo mal, las primeras elecciones fueron en el 78. 77. Pues 77. Cataluña, que sabéis que históricamente ha reivindicado autonomía, competencias, durante una época, independencia, etcétera, levanta la mano y dice, hey, las competencias en sanidad. Y ¡pum!, se las dan. Después, ahora llevamos 25 años sin recibir en Cataluña ni una sola competencia. Andalucía levanta la mano, pero es una excepción. El País Vasco se transfieren 8 años después que en Cataluña y 4 años después que en Andalucía. Después hay el gota a gota y en el 2002 es cuando se disuelve el InSalut y las transferencias estas son porque ya decide el sistema público que se gestiona desde esto. ¿Qué pasa en 1980, inicio de la democracia en España, etcétera, en Cataluña? Pasa que veníamos de una situación que es la que explica el modelo sanitario catalán. ¿Vale? Los políticos que diseñaron estos no eran de Convergència ni era el Jordi Pujol. El primer consejero de salud fue del PSUC, del Partido Comunista. ¿Vale? Es decir, yo lo remarco porque hay poca ideología partidista y mucho de definición de modelo en esa época. Se decide con una visión de país que Cataluña tiene una red InSalut, ya había InSalut si el INP era anterior, muy escasa, no digo el por qué, pero muy escasa. El número, había menos de una cama por 1000 habitantes de gestión InSalut, había muy pocas camas InSalut, pero estaba compensado con una red extraordinariamente amplia de 120 centros que prestaban servicios públicos vía conciertos, ¿vale? Pero lo hacían de forma bastante, entre comillas, caótica y desordenada. Y aquí he puesto a nivel cualitativo no óptimo, esto es un eufemismo. Había algún centro impresentable, es decir, que no cumplía los requisitos cualitativos básicos. En esa fotografía, en 1980-81, cuando los primeros responsables del sistema de salud dicen, ¿y ahora qué hacemos?, deciden lo que se llamó el modelo sanitario catalán. Lo deciden en ese momento y deciden, ya hablaremos de los elementos clave, que lo que van a hacer no es, bueno, como no tenemos red propia InSalut insuficiente, vamos a construir hospitales de InSalut, ¿vale?, sino vamos a ver si podemos ordenar la realidad existente. ¿Vale? Y esto es el sistema sanitario catalán, con una segunda matización importante, consecuencia o causa, que es, diseñan un modelo del palabra que estaba de moda en esos momentos, que era la separación de funciones. Después han venido todos los palabras que los gestores nos inventamos. En ese momento, la moda de los modelos sanitarios era la separación de funciones. Es decir, es distinto la separación de planificación, de financiación, de compra y de provisión de servicios. A raíz de aquí, esto es el modelo sanitario catalán, que se basa en 4 elementos de los cuales os voy a hablar de los gestores, básicamente de los que afectan. Uno, de la definición de lo que es público, 1980, os plantaros en ese momento, y 2, la separación de funciones. El tercero, que es una amplia política de accesibilidad de recursos, que no es propia de Cataluña, bueno, no es exclusiva de Cataluña, es despliegue importante de hospitales, de centros de atención primaria, etcétera, un despliegue importante, una red pública, y lo que os decía que es común a todo el Estado, que es la excelencia profesional, raíz de muchas cosas, de la cultura y de la historia de las ciencias de salud en nuestro país, y yo creo que sobre todo del MIR y de la formación de enfermería, con lo cual tenemos un muy buen sistema sanitario, sí, que sería inviable con malos profesionales, no malos, o con profesionales mediocres. Se puede tener no se puede tener, con lo cual tenemos muy buenos profesionales. Estas son los 4. Os voy a hablar básicamente de las 2 primeras. ¿Por qué os he hecho toda la introducción? Porque el sistema sanitario público, que como os decía, depende de lo que estés preguntando, es público si tienes derecho como ciudadano a un sistema de financiación pública o la utilización. ¿Quién es el propietario de la entidad que presta el servicio? Es el segundo elemento. ¿Y qué modelo de gestión? Es el tercer elemento. ¿Qué hace el modelo sanitario catalán?
Decir público quiere decir utilización pública. Sí, así de sencillo. Público no es quién presta, qué modelo de gestión, qué tipo de contrato o de régimen laboral tiene quien lo trabaja, sino público es todo aquel centro que puede ser utilizado de forma gratuita por un ciudadano, ¿vale? Esto es el modelo catalán. A partir de aquí definen público como un sistema, insisto, universal y accesible y financiado, y no público porque el centro sea de titularidad pública o privada, o porque el centro tenga un modelo de relación laboral estatutario o un modelo laboral. Público es universal y accesible y financiado con recursos públicos. Con lo cual, la administración, separación de funciones, recordad, la administración planifica y financia, pero no gestiona, y los centros sanitarios gestionan y prestan el servicio, pero no planifican. Y esto es el concepto simplificado de la separación de funciones. Esta la pillé del máster de la Universidad Europea. Un compañero explicaba esto y esta gráfica era su opinión, pero la comparto mucho, que intentó dibujar en un gráfico en cada uno de este concepto de separación de funciones, planificación, financiación, aseguramiento, compra, prestación, cuál era el impacto político o el impacto técnico. ¿Cuál era el peso? Y él hacía este gráfico. Os he juntado financiación, aseguramiento y compra porque esto es funciones internas para separar, pero es de planificación, financiación y prestación. Él decía, la planificación sanitaria tiene un alto componente de política, no de política partidista, de política sanitaria, de qué modelo de sanidad queremos y cómo lo diseñamos. El tema de financiación y compra también, pero le ponía un azul que yo se lo quitaría, un poquito del azul oscuro, a la parte de prestación de servicios. Venía a decir, ¿dónde está la política en gestionar un hospital? ¿Vale? Separación de funciones en Cataluña, decía, os explico el sistema de una grandísima confusión que llevo muchos años intentando explicar con relativo éxito. Intento simplificar al máximo esto para que entendáis cuál es el elemento diferencial del sistema catalán y cuáles no son elementos diferenciales. Este es diferencial. ¿Qué quiere decir separación de funciones? Que el Parlamento asigna el presupuesto, que el Departamento de Salud recibe el presupuesto y elabora sus planes, que transfiere sus recursos al Servicio Catalán de la Salud y que básicamente, vía contratación o financiación, paga los servicios a una red de provisión pública. Esta red de provisión, uno de los agentes es el Instituto Catalán de la Salud, pero es uno más. Esta separación entre CatSalut e Instituto Catalán de la Salud es lo que yo sepa no existe en ninguna comunidad autónoma y es lo que fundamenta la diferencia del sistema sanitario catalán. El Servicio Catalán de la Salud financia pero no gestiona. El ICS el Instituto Catalán de la Salud, es uno de los titulares de una parte de la red sanitaria. Después entraremos. Esto es el núcleo, insisto, del modelo catalán y que genera debate. Esto es la separación de funciones. Y esta separación de funciones, diseñada en los años 80, conlleva muchas consecuencias. Aquí os he dicho algunas, os hablo de algunas de ellas y pasaré muy rápido casi todas, pero desde la perspectiva de la Administración, ¿qué implica el concepto de separación de funciones desde la perspectiva de la Administración? Primero, que separan Servicio Catalán de la Salud de Instituto Catalán de la Salud. No hay una entidad que financia a la vez que gestiona. Uno planifica y financia, el otro presta servicios, el ICS, con lo cual la idea era, y el Instituto Catalán de la Salud se transforma exclusivamente en una entidad prestadora de servicios. Desde la perspectiva de los planificadores, en esa época, en los años 80, empiezan a desarrollar una profesionalización importante del concepto de planificación y financiación sanitaria. Hay un desarrollo de técnicos porque la estructura del departamento y del CatSalut solo se dedica a planificar y financiar, con lo cual desarrollan esta profesionalización. Desde el punto de vista de centros sanitarios, ¿qué pasa? Pues que el sistema empieza, os decía, hay muy poco hospital del InSalut, ¿vale?
¿Qué hace el sistema sanitario catalán? Sobre todo al principio, empieza a desarrollar organizaciones públicas con otros modelos de gestión. Ahora iremos a eso, que son los consorcios y empresas públicas. Y me decía Pepe que el tema de las EVA, que os interesaba el tema de las EVA. Y entre una de estas fórmulas, las EVAs con B alta, entidades de base asociativa. Después, si queréis, hablamos un momento de las EVAs, que es un tema interesante. En cualquier caso, las EVAs también se enmarcan en esta consecuencia de la separación de funciones. Todo aquello que va a desarrollar el Departamento de Salud, que se refiere a prestación de servicio, hospitales, centros de atención primaria, lo intenta hacer con fórmulas que se separan de la fórmula de la administración. Y son los consorcios de empresas públicas en Cataluña y la utilización del resto de red. Consecuencia también indirecta es que en Cataluña, como veréis, la mayoría de hospitales funcionan más o menos como empresas normales. Es decir, se desarrolla la profesión de gestión, por lo que se entiende de gestión de organización o de empresa, porque la mayoría de centros están bajo fórmulas de gestión de este estilo, con lo cual hay un gran desarrollo de la gestión sanitaria y un tema importantísimo. Y en un sistema de separación de funciones, no el único, pero el principal sistema de ejecución de políticas es la contratación de servicios. El CatSalut tiene todo el dinero y tiene que repartirlo en función de lo que compra y no asigna presupuesto, sino que dice tienes que hacer 15.000 altas y esto vale tanto dinero. El desarrollo de los sistemas de compra de servicio. Vamos a la diferenciación del modelo catalán y la provisión de servicio. En Cataluña, os decía, el Instituto Catalán de la Salud es uno de los proveedores de servicio que pesa mucho, pesa el 40% del presupuesto, pero solo pesa el 40% del presupuesto. El 60% del presupuesto de prestación de servicios sanitarios son otros proveedores que no es el Instituto Catalán de la Salud, es decir, fórmulas distintas a la gestión directa. Esto es distinto en cada uno de los modelos. Esta es la Siscat, es la red hospitalaria de utilización pública. La red sanitaria. La XUP, no sé si os suena, era la red hospitalaria. XUP es xarxa en catalán, es red, ¿vale? XUP quiere decir red hospitalaria de utilización pública. Esto cambió el nombre porque ahora ya no afecta solo a hospitales, sino a hospitales, primaria, centros de salud mental y sociosanitarios de atención intermedia. Esta es la forma que tienen el modelo de gestión de provisión en Cataluña. De los 61 hospitales que hay en Cataluña de utilización pública, insisto, 61 hospitales que se dedican a la prestación pública que cualquier ciudadano puede acceder, si le toca, a su hospital con financiación pública. De los 61, el 30% son del Instituto Catalán de la Salud, el Hospital de Vallebron, el Hospital de Bellvitge, el Hospital de Can Ruti, pero el 70% no los gestiona el Instituto Catalán de la Salud. Después veremos quién los gestiona. En primaria la relación es inversa, 80% es ICS, y este 20%, ahora os hablo de las EVAs, y este 20%, que 20% de 434 son 90, es decir, estamos hablando de 90 centros de atención primaria en Cataluña públicos, tienen fórmulas de gestión distintas que la gestión directa del Instituto Catalán de la Salud. De estos 20, dedico 2 minutos a las EVAs. De estos 20, una parte, ahora no recuerdo si son 15 o 20 aproximadamente. 13. Solo 13. Hay 13 que aproximadamente, esto debía ser en los años 90, principios, mediados de los 90, se ensaya una fórmula de gestión para la atención primaria, que son las entidades de base asociativa, que no es una entidad privada desde el punto de vista de lo que entendemos, ni es que el Departamento de Salud le contrata la atención primaria a médicos privados. Las EVA, como su nombre indica, son entidades de base asociativa. Es dotar a un conjunto de profesionales de atención primaria de una organización
que estrictamente, legalmente no es una cooperativa, pero funcionalmente sí. Es decir, una EVA, ¿qué es? Es una cooperativa funcional de médicos y enfermeras de atención primaria a los cuales se les dice, crea tu fórmula jurídica, ¿vale?, que es privada porque son un conjunto privado, pero que es una cooperativa, y la relación con el Departamento de Salud será vía financiación, pero tienes 100% de autonomía de gestión, ¿vale? Una EVA, al fin, inicialmente eran médicos y enfermeras, sobre todo al principio médicos, del Instituto Catalán de la Salud, que aceptaron, es decir, vosotros aceptáis que este centro de atención primaria, hasta ahora gestionado por el ICS, se convierta en una EVA, en una cooperativa vuestra. Es decir, es una descentralización de la atención primaria a equipos autogestionados, os lo simplifico al máximo, con unos resultados al cabo de los años extraordinarios, ¿vale?, extraordinariamente buenos. Es decir, evidentemente, desde el punto de vista de clima laboral y satisfacción profesional de los profesionales, se salen de la tabla respecto, ya desde el principio, respecto a los centros de gestión directa, incluso de los otros. Pero es que tienen mejores resultados, ahorran más en farmacia, y la única diferencia es que los profesionales que trabajan allí son, entre comillas, los propietarios de su centro, ¿vale? Estos son las EVAs, funcionalmente, después jurídicamente. Me decía Pepe, la gente se pregunta, ¿y por qué no? Y si es un modelo de éxito, ¿por qué solo hay 13? Esto se lo tendríais que preguntar a los políticos. Porque es decir, ¿por qué? Porque las EVAs, entre comillas, hacen mucho ruido. Privatización, etcétera, desfuncionalización, los sindicatos, etcétera. Con lo cual, es un modelo de éxito que no se ha expandido por motivos básicamente políticos, pero no por motivos técnicos, porque si comparando resultados, claramente tiene unos resultados mejores desde todos los puntos de vista que la mayoría de centros de atención primaria. Bueno, en salud mental y en sociosanitario, aquí sí que hay muchos sistemas que también están así, hay mucha provisión privada de servicio público. Esto pasa en todas partes. Con lo cual, simplificación, modelo sanitario catalán. Hay 4, traducción de lo que, aterrizando la realidad de lo que os he comentado desde el punto de vista académico y estricto hasta ahora. El servicio público se puede prestar de 4 maneras, ¿vale? De estas 4, 2 son de titularidad pública y 2 son de titularidad privada. Hay 4 modelos. Los de titularidad pública pueden ser modelo gestión directa, InSalud o InSalud transferido, o diferentes fórmulas de gestión pública, insisto, de gestión pública. Las empresas públicas andaluzas, quien diga que es privatizar, técnicamente es un error, no hay nada privado ahí, no hay ningún titular de estos modelos es privado, es titularidad íntegramente pública. ¿Qué cambia el modelo de gestión? ¿Vale? Gestión autónoma, ¿vale? Y las consecuencias de que cambie el modelo de gestión. Vale, estas son las 2. ¿Cuáles son las 2 privadas? Y también la conversación interesante que hemos tenido el cuarto de hora con Pepe ha sido interesante. Titularidad privada no hay una, hay 2 modelos de titularidad privada. Sin ánimo de lucro, non-profit, y con ánimo de lucro. Granada es el origen, y lo sé porque he trabajado, de San Juan de Dios, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Por cierto, orden hospitalaria que tiene 400 hospitales en todo el mundo y 50.000 trabajadores. Lo digo por si no lo sabíais, porque en Cataluña San Juan de Dios es el hospital de niños. En Granada igual es el hospital que está allí. No, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene 400 hospitales de todos los niveles y tiene 50.000 trabajadores. San Juan de Dios está aquí. Y en Cataluña hay unos cuantos, ahora os diré cuántos, que están aquí. A la derecha, ¿quién está? Os decía en aquel gráfico. Por ejemplo, el General de Cataluña Grupo Quirón, que está haciendo una parte de su actividad para el sistema público. ¿Vale? Entonces, es el hospital con ánimo de lucro que está haciendo actividad pública. ¿Vale? ¿Cuál es la composición hospitalaria en Cataluña? Más o menos, aproximadamente. Un 30%, como os decía, a nivel hospitales, hospitales de agudos, son del Instituto Catalán de la Salud, gestión directa,
Aquí he puesto Vallebrón, los conoceréis, los provinciales, Vallebrón, Belviche, Canruti y los provinciales. Un 40% de esos 61 son consorcios o empresas públicas, es decir, fórmulas de gestión pública no directa, lo que le he llamado aquí gestión autónoma. Un 25%, desgraciadamente decreciente, entidades privadas sin ánimo de lucro, y el ánimo de lucro en Cataluña, en el sector hospitalario de agudos, es testimonial y tiende a desaparecer. Es decir, si os dicen, en Cataluña hay mucho privado, insisto en la matización, sí, hay mucho privado. Aquí. Allí, prácticamente, en el sector hospitalario, ni en el primaria, es anecdótico. El General de Cataluña ahora presta un poquito de atención pública, pero tiende a cero. Es decir, ¿dónde se basa el sistema sanitario catalán? En ese 97% de los centros de esas fórmulas, ¿vale? Insisto, ¿qué tiene diferente el modelo sanitario catalán? Esto, que es consecuencia de la separación de funciones, que es consecuencia de esa historia que os he contado y que es consecuencia, sobre todo, de que hace 40 años alguien dijo, público no es si quien trabaja es funcionario o no es funcionario, público no es solo si el edificio es propiedad de la Seguridad Social o es propiedad de la Orden de San Juan de Dios o es propiedad del Ayuntamiento de Reus, ¿vale? Público tiene acceso el ciudadano de forma gratuita. Con lo cual, entre comillas, en Cataluña los hospitales juegan en igualdad de condiciones, todos son solo hospitales, nadie tiene autoridad de planificación. El ICS no tiene autoridad de planificación, no tiene autoridad. El ICS es una entidad que gestiona 10 hospitales, 300 centros de atención primaria, etc. Os decía, ¿qué consecuencia tiene esta? Pues una de ellas es que se desarrollan mucho los sistemas de compra. Esto no sé si hay un módulo específico, pero seguro que han hablado. El sistema por el cual se financia un hospital no es el único elemento, pero es uno de los sistemas que más incentiva y desincentiva determinadas actuaciones. Y simplificándolo al máximo, digo, pues yo he sido gerente muchos años. Los gestores lo que queremos es maximizar los ingresos, conseguir el máximo de ingresos para nuestro centro. Si mi centro se paga presupuesto, ¿yo qué tengo que demostrarle a quien me paga? Pues que gasto. Es decir, necesito 300 millones, necesito 400 millones. Si a mí lo que me pagan es cuántas altas harás, pues yo lo que tengo que hacer es altas. Si a mí lo que me piden es que ni altas ni presupuesto. Lo que te pedimos es que mejores la salud de la población y te vamos a pagar en función del incremento de la esperanza de vida, ¿vale? Insisto que esto, evidentemente, no es el único elemento, pero es un elemento muy importante, sobre todo, más que en el momento puntual, en la historia de cómo evoluciona una organización. Con lo cual, los sistemas de pago tienen muchísima trascendencia en esto. Cataluña se ha dotado de sistemas de pago, ha ido evolucionando, esto ya lo veréis, que han ido evolucionando cada vez para ser más incentivadores de aquello que necesita el sistema, ¿vale? Tendiendo, es un desideratum, que lo que se paga es salud y no altas ni estancias y mucho menos presupuesto, ¿vale? Bueno, esto es todo. Los instrumentos, decía, Cataluña, gracias a la separación de funciones, desarrolla muchos elementos diferenciales de planificación. Esto no, ahora no me alargo por razones. Y una de las consecuencias también muy interesante de esta separación de funciones es que se tiende a que lo que se le pide a la red de proveedores públicos sean resultados y no gasto. Y como lo que se les pide es resultados, hay una central de resultados que transparenta y explica a todos los ciudadanos cuáles son los resultados clínicos de cada uno de los hospitales. Y aquí os he puesto, no os he puesto para que veáis esto, me parece que es del 2016, con lo cual, pero mirad, en este gráfico arriba pone mortalidad total a los 30 días, mortalidad hospitalaria, y aquí pone Hospital de Figueras, Clínica Girona. Y cuando veis los rojos, no sé cuál hay aquí, pero
el hospital que esté aquí abajo tiene un 20% más de mortalidad que la media, y el que está por debajo tiene un 20% menos. Cuando mostráis estos datos, ¿ajustáis por tipo de población? Sí. Por ejemplo, la experiencia de Blair con las estrellitas en... Sí, insisto, tienes toda la razón. ¿Los ciudadanos cómo leen eso? Mira, sí, el Aquas, que es la agencia que hace esto, es una gente muy potente, van perfeccionando, van ajustando y van intentando imitar los biasos, es que los sesgos, perdón, es que no me salía, los sesgos, y quedan, pero lo han perfeccionado. El tema es interesantísimo, ¿eh? Yo era gerente de uno de estos hospitales cuando el consejero dijo, vamos a dar todos los resultados, y nos asustó, por lo que dices, ostras, ¿qué pasará cuando los ciudadanos, una información muy compleja, digan, ostras, no sé, en el hospital de Figueras tengo un 20% más de posibilidad de morirme que en el hospital de no sé cuántos? Y dijimos, bueno, sí, pero... Y el consejero, que en ese momento era muy chulo y además creía mucho en el modelo, dijo, nada, aquí lo explicamos todo. ¿Qué pasó? Nada. Lo digo, ¿qué pasó? Primero, que no hay periodistas, que la prensa no entendió nada, con lo cual no explicó. Es que no explicó ni anécdotas, porque podía haber sido titular, ¿eh? El hospital de no sé dónde se mueren 10 personas más que lo que se mueren, no sé qué. No pasó nada. Con lo cual, ¿para qué se usa esto? De benchmark para los propios centros. Nos comparamos y sí que sigue habiendo mucho. Pero en cualquier caso, el mensaje es, en un sistema de separación de funciones, estos son resultados, con lo cual tenemos que pagar por resultados y tenemos que analizar los resultados. ¿Vale? Esto es el resumen de todo lo que he contado. Esto es el sistema sanitario catalán, no el sistema sanitario catalán, insisto, este es el modelo de provisión del sistema. ¿Vale? Y ahora dejarme un cuarto de hora, intento a ver si lo consigo en un cuarto de hora. Casi os decía, el lema de la gestión importa, ahora os explicaré de dónde sale. Ahora os voy a decir por qué creemos que la gestión importa y todo este debate o confusión sobre público, privado, prestación, etc. Y para esto os hablaré de los modelos de gestión y por qué creo que la gestión importa. Esto es un estudio que hicimos en SEDISA, esto es la Sociedad Catalana de Gestión que os decía, a la cual participamos desde en el estudio que después os enseñaré, en el mejor estudio que se ha hecho en nuestro país sobre modelos de gestión. Yo digo en el mejor y el único, ¿eh? No sé si ha fructificado en otros de esto o la comparación. Nosotros hemos publicado estudios posteriores con bases de datos posteriores que confirman los resultados. Vale, pues, pero soy... En revistas internacionales que normalmente más específicas. Sí, pero somos, porque os ayudamos, excepcionales, porque es paradójico que con los resultados que ahora veréis, los consejeros y ministros no digan, ostras, ¿qué está pasando? ¿Vale? Mapa de modelos, esto lo hicimos desde SEDISA, porque estaba yo empujando a decir, vamos a describir cómo es el mapa. Este es el mapa español de provisión de servicio sanitario público hospitalario. Esto es el equivalente al gráfico aquel que os decía, el 30% son del ICS, el no sé cuántos son del consorcios. ¿Qué pasa en España? De los 342 hospitales, según el Registro General de Hospitales, que prestan atención pública, 285 el 83% son de titularidad pública y 57 son de titularidad privada. ¿Qué es el rojo intenso? España está distorsionada porque he hecho ha sido el ordenador, no tiene ninguna intencionalidad. ¿Qué es el rojo intenso? Comunidades autónomas donde la prestación directa de gestión directa es superior al 80%. O sea, en las comunidades en rojo, más del 80% de la prestación hospitalaria la prestan centros de gestión directa. Gestión directa, después hablaremos, ya sabéis lo que es, os concretaré las diferencias. Gestión directa de centros que, entre otras cosas, no tienen NIF, no tienen
personalidad jurídica. La personalidad jurídica es la administración, ¿vale? Esto es La Rioja, el que está en rosa es Cataluña y es La Rioja, pero La Rioja tenía 5 hospitales en ese momento y 2 resulta que no eran, con lo cual digamos que es poco significativo. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Excepto en Cataluña, el modelo de gestión directa supera el 80%. Por cierto, cuando hicimos este estudio, Andalucía, que salía casi, el 80-20, no estaba en rosa, pero casi, porque habían las empresas públicas andaluzas. Ahora estaría más rojo que entonces, ¿vale? Es decir, mensaje, en España, excepto en Cataluña, el modelo de gestión mayoritario es la gestión directa. En Cataluña es esta fotografía que ya os he enseñado, 30% gestión directa, 40% gestión pública, íntegramente pública. Mensaje, los consorcios no tienen nada de privado, cero, no tienen ninguna participación privada. Es más, históricamente en el órgano de gobierno de los consorcios se invitaba a participar a las fundaciones privadas sin ánimo de lucro del territorio, los sociosanitarios. Y esto salió por temas legales, un tema legal muy pesado, que es lo del medio propio y todas estas cosas, ¿vale? En cualquier caso, el 100% de los propietarios y los titulares de los consorcios de empresas públicas son públicos. Es o la administración central o la administración autonómica o las diputaciones o los ayuntamientos, es decir, son centros íntegramente públicos. 25% entidades sin ánimo de lucro y el ánimo de lucro a nivel hospitalario testimonial y tendiendo a cero, ¿vale? ¿Qué está pasando en Europa? Y este es uno de los estudios que hemos pedido desde la Sociedad Catalana de Gestión. Este tema nos motiva mucho y tenemos sobre todo a Joan Barrubés, que es una persona técnicamente muy buena de Antares Consulting y de ESADE, es el director del máster de ESADE en Barcelona, y estudia, porque además tiene mucha relación con sistemas sanitarios europeos, y en Europa, la conclusión cuando hacen este estudio, en Europa los 4 modelos son exactamente los mismos, ¿eh? Hospital público tradicional, gestión directa, hospital público con personalidad jurídica propia, hospital privado sin ánimo de lucro, hospital privado, es decir, la clasificación de los 4 grupos. ¿Y qué nos cuenta Joan Barrubés de cómo está evolucionando Europa y cómo estamos evolucionando nosotros? Y aquí pone lo de los pececitos, ¿vale? Todos los pececitos que van a la izquierda es Europa, el pececito que va a la derecha somos nosotros, ¿vale? Es decir, todos los sistemas públicos de aquellos países con los que nos queremos comparar están haciendo tendir esto hacia aquí. Por cierto, hacia aquí no quiere decir hacia aquí, ¿eh? No quiere decir al ánimo de lucro, quiere decir hacia el 2 y el 3, ¿vale? Dotando de personalidad jurídica a los centros, es decir, sobre todo, forzando que este bloque se parezca cada vez más a este bloque y, paralelamente, haciendo lo que se ha hecho en Cataluña y desgraciadamente no se ha hecho históricamente en otras comunidades, que es aprovechar la grandísima riqueza para el sistema sanitario que dan estas entidades, ¿vale? Insisto, estoy en Granada, la sede de San Juan de Dios, el centro. Yo estuve en San Juan de Dios y veníamos aquí a recordar la vida de San Juan de Dios, que era un crack, si no la conocéis, una maravilla la historia en Granada. Si tenéis la oportunidad de que os hagan la historia de San Juan de Dios in situ, que es uno de los lujos que he tenido en mi vida, este tipo de entidades aportan, independientemente de valores religiosos, porque la esencia de estas organizaciones es pública, en el sentido mayúsculo de la palabra pública, ¿listo? ¿Vale? Es decir, yo trabajo en San Juan de Dios. Más público que eso no existe nada. ¿Qué pasa? Que el propietario son los hermanos de San Juan de Dios. Sí, pero en cualquier caso, esto es lo que pasa en Europa y esto es lo que pasa en Cataluña y en el resto del Estado. En el resto del Estado, lo sabéis, no sé si lo he contado, Andalucía empieza este camino y por razones, creo, políticas, porque aún no he oído ningún argumento técnico para la disolución de las empresas públicas, más allá de la frivolidad de decir es que hay cargos o no cargos. Insisto que es una frivolidad. La empresa pública era un instrumento de gestión, ¿vale?
como lo son los consorcios o como lo fueron en Galicia las fundaciones públicas que se murieron por motivos políticos, o en Baleares las fundaciones que se murieron por motivos políticos. Y hablamos también con Pepe. Motivos políticos, tanto los dos partidos mayoritarios, Partido Socialista, PP, se ha cargado lo que han hecho en lo anterior, pero el cambio es, como lo hiciste tú, lo cambio, no mi ideología dice que haga empresas públicas o mi ideología no. Tanto unos como otros han cambiado este modelo, han hecho tender el modelo, y después os haré alguna interpretación desde la gestión del porqué de esto. Bueno, en cualquier caso, esta no me alargo para ahorrar, pero también mirárosla cuando esté, es decir, ¿qué están haciendo? Dotar de capacidad jurídica y de gestión a las entidades, la entidad de capacidad jurídica, y utilizar el sistema de la red de centros sin ánimo de lucro. En resumen, ¿cuáles son las diferencias desde la perspectiva, insisto, no académica, sino operativa? ¿En qué se diferencia trabajar en estos 4 gradientes? Básicamente, os he dicho en cuatro elementos que os describo la diferencia. ¿En qué normativa? ¿Cuál es la normativa de aplicación? ¿Cómo se definen y quién forma los órganos de gobierno? La propiedad, cómo se traduce la propiedad en los centros. ¿Cuál es el modelo laboral de las personas que trabajan? O cómo se nombran los directivos. Modelo laboral, esto ya lo conocéis. Gestión directa, modelo estatutario, funcionarial. Resto de titularidades, modelo laboral. Yo con un poco de... Bueno, intentaba argumentar desde la perspectiva técnica, en cualquier caso me parece que es evidente mi opinión. Yo al modelo laboral le llamo el modelo normal, es decir, modelo normal de contratación laboral de las personas que trabajamos en organizaciones. Es lo que es distinto, es el modelo funcionarial, ¿vale? En cualquier caso, esta es la fotografía. ¿Cuál es la normativa de funcionamiento? Y aquí está lo que decía de la flecha de que en nuestro país vamos al revés. Vamos al revés de lo que decía. La normativa de funcionamiento burocrática de la Administración, que básicamente, y es lógico, tiene una lógica de burocracia y estabilización porque es la Administración, es una normativa que sirve para... No me meteré si es evidentemente, seguramente para los cuerpos de seguridad del Estado o la justicia con matices, etc. Pero para un hospital, la pregunta es, insisto de la experiencia, no tienen capacidad de gestión en muchísimas áreas, porque esta gestión, la normativa lo impide. ¿Vale? Las entidades, consorcios y empresas públicas, estamos en un mix de normativas, pero estamos cada vez la parte de arriba invadiendo la de abajo, cada vez menos. Cuando, no sé si igual lo habéis conocido al conseller Trias, que después fue alcalde de Barcelona, que es uno de los padres del modelo catalán, lo decía indisimuladamente. Estamos haciendo los consorcios para salir de este tipo de normativa. Estamos haciendo los consorcios para que los consorcios trabajen con estas reglas de juego, con estas y con estas. Insisto, lo simplifico mucho, pero al final la esencia. ¿Por qué se hacen los consorcios? Para no renunciar, sin renunciar a la titularidad pública, dotar a los centros de normativa de funcionamiento, o sea, de capacidad de gestión y modelo de relación laboral. Órganos de gobierno, ¿quién los nombra? Bueno, en la titularidad pública directa no hay órgano de gobierno de cada uno de los centros porque no tienen fórmula jurídica, el órgano de gobierno es la propia administración. En los consorcios de empresas públicas depende, hay un mix, y en la titularidad privada pues es su consejo de administración nombrado por los propietarios o por las personas que designan. ¿Y cómo se nombran los directivos? Esto si después hablamos, ahora os digo la teoría, después os digo la realidad en el debate. La titularidad pública es designación directa por la administración, es el propio departamento. Madrid hizo una normativa que después no ha cumplido, o ha cumplido muy poquito. No ha aplicado, perdón, he usado mal el verbo. No ha aplicado de un sistema de designación, entre comillas, profesional de gerentes,
¿vale? En el ámbito de los consorcios tienen autonomía de gestión, con lo cual los consorcios, su órgano de gobierno ficha a los gerentes. A mí me han fichado de diferentes consorcios, pues porque con más o menos un proceso de selección o no, en algunos casos se hace y en algunos no, es decisión del órgano de gobierno, que evidentemente el presidente del órgano de gobierno llama al consejero y le dice: escucha, ¿qué te parece Pera dirigiendo el hospital de Tarrasa? Es obvio, y no solo es obvio, sino que es necesario. Pero una cosa es esto, pero la designación es del órgano de gobierno, y los centros de titularidad privada prácticamente en todos los casos hacen un proceso, volvemos a normal, de selección de directivo de una empresa, que es un proceso de selección, más o menos cumpliendo la transparencia y la concurrencia y todas esas variables, de ir a buscar experiencia con la decisión. Esta es la diferencia de los modelos de gestión desde el punto de vista de un sufridor, ¿vale? Por eso os digo, no desde el punto de vista. ¿Vale? Y acabo, y no sé cómo vamos de tiempo. Vale, acabo para dejar un ratito para el debate. Bueno, creo que el hilo conductor de mi exposición es claro, y ahora os recontraargumento el por qué, ¿vale? ¿Por qué le decimos la gestión importa? Por este artículo de la London School of Economics y McKinsey, que tiene unos añitos, es del 11 o el 12, pero era muy bueno. 1000 hospitales de 7 países, Estados Unidos, Reino Unido, es decir, son 7 países potentes, y qué conclusiones, y hacen un análisis de cuáles son los drivers de los buenos resultados, es decir, qué explica que un hospital tenga mejores resultados que otros. Y hacen ese análisis y sacan estas conclusiones. Los hospitales que obtienen mejores resultados en términos económicos y de resultados clínicos, resultados desde la perspectiva global de los resultados. La competencia, dicen, aquellos hospitales que se mueven en entornos con competencia tienen mejores resultados. Competencia quiere decir que compiten de alguna manera unos con otros. Vicente Ortún siempre habla de la competencia por comparación. Es decir, competencia no es te voy a quitar, no solo es te voy a quitar el paciente para que en vez de Vallebrón vaya al clínico. La competencia es, ostras, ¿cómo lo está haciendo Vallebrón o cómo lo está haciendo el clínico? Es decir, competencia. Que haya no proveedor designado único o por designación. 2, liderazgo, y aquí es muy interesante porque empieza a hablar de profesionalización de la gestión y empieza a hablar del papel de los clínicos en los equipos directivos, y dice, aquellos hospitales donde el máximo director o la máxima autoridad o una parte importante trascendente del equipo de dirección son profesionales clínicos, médicos y enfermeras, dice que obtienen mejores resultados. Perdonad, pero me parece una obviedad, ¿vale? Resulta que los que entienden de lo que se llevan entre manos, pues hacen bien cuando se ponen a dirigir, pues está bien. Seguramente, no sé yo si el director general de la SEAT es un ingeniero, pero seguramente sí. En cualquier caso, autonomía. Aquellos hospitales que tienen autonomía de gestión tienen mejores resultados. El tamaño, dice, y creo que excluye los dos extremos. El tamaño dice, los hospitales por debajo, no recuerdo, me parece de 100 camas, difícilmente obtienen buenos resultados, y las megaestructuras de 2000 camas tampoco. Es decir, lo que dice es el tamaño importa en este caso. La propiedad, y dice, los privados tienen mejores resultados, tanto con ánimo de lucro, el entorno de los recursos y la formación, la profesionalización directiva, ¿vale? Estas 7 drivers explican por qué unos hospitales tienen mejores resultados clínicos y económicos que otros, ¿vale? Y el título, de ahí sacamos la gestión importa, es decir, esto es lo que nosotros pretendíamos desde la sociedad catalana, decir, pues vamos a defender nuestra profesión y esto es nuestro argumento. Y aquí está Pepe. Esto es una fotografía del 2018, si no recuerdo mal, el 2018 que invitamos a Carmen y a Pepe con ese estudio que ahora hablaremos de él, que nos vino a decir, es la foto que le hicimos, que el modelo de gestión incide significativamente en la eficiencia de los hospitales. Resulta que sí. Aquí está Pepe explicando un gráfico que yo creo que en Cataluña te debía gustar explicar, pero en el resto del Estado es más difícil de explicar, donde decía, mira, resulta que cuando coges los hospitales eficientes el 40% están en Cataluña, y esta es la distribución, y nos da estos gráficos, esto es
es copia de vuestras transparencias, ¿eh? No está, entre comillas, manipulado. Dice que lo habéis actualizado. La siguiente pondré, si lo consigo, los datos actualizados, pero en cualquier caso, primero hace un análisis, y el de arriba, comparando privado lucrativo, privado no lucrativo, público y el total. En la primera gráfico no distingue público de las dos formas. Y dice, ostras, claramente resulta que los privados lucrativos y no lucrativos son sustancialmente un 20% de eficiencia. Es una barbaridad, ¿eh? Estamos hablando del presupuesto de Vallebrón, ya supera los 1.000 millones. ¿Vale? Un 20% de un solo hospital son 200 millones. ¿eh? Es decir, estamos hablando de cifras astronómicas. Si lo extrapolas a nivel del Estado, un 20% de diferencia de eficiencia es un potencial ahorro y reinversión, no ahorro económico, es reinversión en otras cosas, descomunal. Pero cuando hace el siguiente análisis, y esta es la gran potencia para mí de este estudio, separa público de todos los distintos modelos de público. Y resulta que el que claramente muestra menos eficiencia o más ineficiencia, depende de si lo... es el modelo de gestión directa tradicional. Pero cuando analizan las concesiones, los consorcios, cualquier otra fórmula pública, resulta que los resultados de las otras fórmulas públicas se parecen extraordinariamente a los privados. ¿Vale? Insisto, si yo, evidentemente no soy político, si yo fuera ministro de Sanidad y veo esto, o ministro de Economía, es igual, ostras, hay un 20% diferencial del gasto, os he saltado, el gasto sanitario de nuestro país y de todos los países es brutal. De los impuestos que pagamos se va... Mira, Manel del Castillo está haciendo un análisis y no sé si os lo comentó. Sanidad se lleva todo lo que pagamos en IRPF. No es una relación directa, es un tema cuantitativo. Todo lo que pagamos los ciudadanos en IRPF equivale a lo que se gasta en sanidad. Y después todos los otros servicios públicos se financian con todos los impuestos, etc. Es decir, el gasto sanitario, un 20% del gasto sanitario es una barbaridad. Imaginaros ese 20% bien utilizado, por ejemplo, para mejorar los salarios, por ejemplo, o para hacer infraestructuras o para mejorar. En cualquier caso, ¿cuál es la conclusión que saco yo de los estudios? La variable que incide en la eficiencia no es la titularidad, es el modelo de gestión. Y esto, insisto, que es una afirmación que hago contundentemente. Es decir, el sistema público, si miras la primera, la conclusión de la primera es: el sistema público debería ir renunciando a la gestión de los servicios sanitarios porque resulta que hay otros que lo pueden hacer un 20% mejor. Más eficiente, perdón. En paréntesis, creo que ni vuestro estudio ni ninguno que conozco yo dice que las fórmulas alternativas den mejores resultados clínicos asistenciales. Creo que los resultados asistenciales son iguales o igual son mejores. No hay diferencias. Estamos hablando de eficiencia, por eso os hacía la introducción. ¿Qué resultados obtengo en función de cuántos recursos uso? Aquí está diciendo, para obtener los mismos resultados hay una fórmula que necesita un 20% más de recursos. O a la inversa, hay una fórmula que puede hacerlo con un 20% menos de recursos. Segunda conclusión, no hay que renunciar a la titularidad pública. Hay que transformar la gestión directa en gestión. Insisto, porque el problema de la gestión directa no es de los gestores, que son magníficos, y no interpretéis que critico ni a ningún médico porque sea estatutario, ni a ningún gestor porque esté en una entidad. Estoy hablando de la fórmula de gestión, de aquella capacidad de hacer y de no hacer que tienen las cosas. Este es el texto. Bueno, esto es otro anterior. Esto es un día que dentro de nuestra web hice esta reflexión de decir, escucha, el problema no es si es público o privado, el problema es si se puede gestionar o no. ¿Vale? Y para poder gestionar, incluso manteniendo la titularidad pública, que se necesita personalidad jurídica, órgano de gobierno profesional, criterio objetivo de designación del órgano de gobierno y de la dirección, transferencia, traspaso de rendición de cuentas, y aquí falta, y que el sistema de pago no sea cuanto más gastas, más te voy a dar, sino cuanto más hagas, más te voy a dar,
y si no lo haces no te voy a financiar. ¿Vale? Y acabo. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con la corrupción? ¿Vale? Está muy bien, pero cualquier fórmula que no sea hecha con gestión directa es una fórmula corrupta. Privatización, corrupción, etc. Os presento a este señor que seguro que lo conoce, que es Víctor Lapuente. Víctor Lapuente es un crack, es un aragonés que vivía en Barcelona, que yo creo que ha vuelto, pero ha estado muchos años y sigue siendo catedrático del Instituto de Calidad y de Buen Gobierno de la Universidad de Göteborg en Suecia. Es un señor que ha dedicado mucha parte de su conocimiento, y es muchísimo, aparte de hacer unos libros magníficos, a valorar objetivamente el buen gobierno y la corrupción. Y digo objetivamente porque son estudios como los que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública o la Universidad de Granada, estudios objetivos que lo que hacen es coger información y dicen, de esta información se deduce esto, ¿no? Me gusta, no me gusta, o está de acuerdo con lo que dicen los políticos que ahora mandan. Sino, ¿cómo se explica el buen gobierno? Mito, la corrupción es el resultado de la desregulación. Es decir, o a la inversa, ¿cómo se regula la corrupción? Con normas, controles, inspectores, más normas, más controles, más inspectores. ¿Cuál es la realidad? Exactamente la inversa. Y insisto que esto es Víctor Lapuente. Cuando cruza en el gráfico calidad de gobierno y nivel de regulación, resulta, nosotros estamos por aquí, que los países con más calidad de gobierno, que están arriba, son los que tienen menos y mejor, y es importante, menos y mejor regulación. El mensaje no es no se tiene que regular, el mensaje es la regulación no te va a solucionar el problema del buen gobierno. Sí. Porque esa regulación es corrupta también, seguro. ¿Perdona? Es la única conclusión lógica, que esa regulación es corrupta. Déjame que te pase la siguiente y te contesto un poco esta pregunta, porque es la pregunta que le hicimos a Víctor, que vino a la sociedad a explicarnos. Por cierto, la bibliografía que me pedíais, los libros que os recomiendo, que están de Víctor Lapuente, son excelentes, interesantísimos. Es un sabio y no son libros técnicos, son libros de sociología y de política. Es muy, muy interesante. Pregunta, vale, pues entonces ¿qué? Es decir, si no es la regulación, ¿qué hacemos? Y nos enseña este gráfico. Y cruza control de la corrupción y meritocracia. Habéis visto los países que están arriba, los que están mejor en calidad de gobierno: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, niveles de regulación poca y buena, meritocracia, control de regulación. Los mismos países, cuanta más meritocracia, más controlas. Es decir, la respuesta a tu pregunta, la solución mayoritaria de la corrupción es ten normas pero buenas y pocas y meritocracia. No, es que igual hay gente que vinculada a partidos políticos. Habló de una parte de la política, para mí minoritaria en nuestro país. Yo soy de los que creo que la corrupción en política es absolutamente muy llamativa, pero muy minoritaria. Pero en cualquier caso, aquí lo que viene a decir es, escucha, que los que manejan los recursos básicamente lo hagan con criterio técnico, básicamente, simplifico, y profesional. Es decir, que cómo se asignan el dinero en los hospitales, hombre, pues seguramente el hecho de que el consejero de turno sea más de izquierdas, más de derechas, más indepe o menos indepe o más no sé qué, el dinero que llega al hospital de Figueras, ¿creéis que tiene que ser distinto? O el jefe de servicio de urgencias, o o si me apuras, quién es el gerente. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? En cambio, haz procesos de selección directiva, haz procesos y dota a las organizaciones de capacidad de gestión para que la meritocracia pueda actuar, ¿vale? Me parece que es casi la última o la penúltima. Esta es Mónica Reig de SADE, una también bibliografía. La bibliografía que os recomiendo es de la gente que está saliendo aquí, que es muy buena, y seguirla. Y después del portal de la sociedad que se llama La Gestión Importa, hay artículos excelentes, ¿vale? Esto es colaboración público-privada, que no me toca a mí explicar, pero que básicamente Mónica nos vino a explicar, y que dice una cosa
conclusión de lo que os estoy contando, que la colaboración público-privada no es privatización, todo lo contrario, es aportar valor público con el uso de recursos privados, cuando estos recursos privados, sean los que sean, aportan más valor público que si lo hace la propia administración de forma directa. Esto es la colaboración público-privada. ¿Qué porcentaje del PIB destinamos en España a colaboración público-privada? Un 8%, cuando Holanda dedica el 19%, Finlandia el 13%, es decir, ya veis, es decir, somos un país donde la colaboración público-privada está etiquetada mayoritariamente como esto es corrupción y esto es amiguismo y esto es le vamos a dar dinero a Florentino, etc. Esta visión que tenemos en nuestro país, que seguramente Pepe o Carmen sabrán el porqué, yo no lo sé, puedo deducirlo, pero tenemos una visión de que la colaboración público-privada es mala, ¿vale? Hay países que no lo creen, por lo que veis. Por cierto, cuando juntas los dos gráficos, el de Víctor Lapuente y el de Mónica, ¡ay caramba! Resulta que los países con mejor calidad de gobierno son los países que más porcentaje utilizan la colaboración público-privada. Esto no habla de sanidad, esto es colaboración público-privada para autopistas, construcciones, para todo aquello, concesión del agua, que también es uno de los mitos, y bueno, como en Cataluña aquí no es de si la gestión municipal del agua la tienen que hacer empresas públicas o privadas, etc. Este concepto de la privatización como maligna, resulta que en los países desarrollados esto no es así, ¿vale? En cualquier caso, y ahora sí que acabo, os decía, valorar un sistema de salud es complejo, se deben hablar muchas cosas. Os he hablado mucho de eficiencia y de buen gobierno, creo que el hilo conductor ha quedado claro. Y si resulta, esto es una conclusión de gerente, lo cual, decir, ostras, si hay una manera más eficiente de hacer las cosas, ¿por qué no la hacemos? Si resulta que dotar de autonomía a los centros, laboralizar, desburocratizar, despolitizar, etcétera, etcétera, resulta que da mejores resultados, pues ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues para hacer lo que hacemos, hombre, una que os decía antes, no podemos ser el país 15º en financiación de sanidad pública. Cuidado, porque eso nos está provocando que la sanidad pública cada vez sea menor respecto a la de financiación privada, y esto es un grave problema del sistema público. O sea, pongamos más dinero, señores políticos, la sanidad cuesta más, debería costar más de la inversión que hacen. Y después dotemos de autonomía de gobierno y gestión a las entidades privadas y analicemos razonablemente el tema de la colaboración público-privada. En mi opinión, sobre todo con entidades sin ánimo de lucro, mi opinión, esto es una opinión personal, ¿vale? Y esto me he puesto aquí para que entendáis, esto que os digo es mi opinión, esto no es academia, pero que necesita el sistema más gestión y menos política. ¿Vale? En definitiva, más meritocracia, más profesionalización, más formación, lo que estáis haciendo, más procesos de selección profesional, más dotemos a las organizaciones de capacidad de dar respuesta a los problemas que tienen, por cierto, que son muchos y que la normativa pública no permite, y quitemos estos elementos. Carles Ramió junto con Manel del Castillo, son dos personas que en la nueva presidencia de la Generalitat, que sabéis que tenemos un nuevo presidente de la Generalitat desde hace unos meses, les han encargado a Manel del Castillo que analice el sistema sanitario y haga propuestas. Que analice muy poco, porque como dice Manel, hay 50 informes de cómo está el sistema. Simplemente ha cogido un grupo de expertos y ha dicho, tienen que hacer esto. Y a este señor le han dicho que analice la gestión pública y la administración y diga, y han hecho un comité de gente muy potente, y este señor, que era muy escéptico, el otro día lo oí y dijo, tengo una cierta esperanza, porque resulta que el gobierno de la Generalitat en estos momentos seguramente firmaría bastantes de las propuestas, es decir, cree en la profesionalización, cree en la desburocratización. Pero este señor escribió este libro, que es Burocracia Inteligente, y dijo el por qué. Decía, ¿por qué no EVAs? ¿Por qué vamos contra dirección? ¿Por qué en vez de dotar de autonomía a los centros les estamos quitando autonomía? ¿Por qué? Y dice, por estos 4 motivos. Es su opinión, no, esto sí que es bibliografía. Política. ¿Por qué no llevas en Cataluña? Pues porque políticamente no se han atrevido, porque haría ruido. ¿Por qué no se aborda una reforma seria de los modelos de gestión que han demostrado su ineficiencia para convertirlos en modelos públicos
insisto, no hablo de privatización, modelos públicos con autonomía de gestión, etcétera. Captura política, sindicatos, altos cuerpos funcionariales, y habla de la judicatura contencioso administrativa porque decía, cada vez que pasa alguna cosa le da la razón a la norma, con lo cual nos dice esto no lo podéis hacer, es decir, la norma. Y yo diría que ahora sí que ya he acabado un poco más tarde de lo que creía. Sí.